Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya. Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, tercer domingo de Pascua, el Evangelio nos enseña sobre los discípulos de Emaús y el resucitado. Tomado el Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban comentando todo lo que le había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya atardece y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos siendo iluminados con la luz de Cristo resucitado. Seguimos gozando de esta alegría pascual. Y hoy el Evangelio se nos presenta a Jesús como el encontradizo de Emaús. Él es el que se hace compañero de camino. Y esto a los 2 discípulos de Emaús. Estos 2 discípulos habían compartido con Jesús en la vida, habían escuchado sus enseñanzas, sus parábolas, habían visto sus milagros, pero también lo habían visto en la cruz. Y al verlo en la cruz y en la sepultura, ellos piensan que ha sido el fracaso, que ya fue todo y que hay que retomar la vida pasada. Se dirigen a esta aldea llamada Emaús, dejando todo atrás. Y sí, ilusionados por el camino, comentando lo hermoso que ha sido convivir con Jesús, sus palabras, sus obras, sus signos, sus milagros, pero desilusionados. Hermoso, pero ya fue. Sigamos nuestra vida. Y es que, queridos hermanos,
Muchas veces en la vida nos pasan dificultades, sufrimos enfermedades, padecemos angustias. Y esto nos hace olvidarnos de la presencia del resucitado en nuestro caminar. Y sin embargo, Jesús es el encontradizo. A pesar de que nosotros no podamos reconocer su presencia, Jesús está caminando con nosotros. Él nos acompaña siempre, queridos hermanos. Pues fortalezcamos nuestra fe. Miremos este ejemplo de los discípulos de Emaús, que van caminando, sí, pero desilusionados por la vida. Piensan que Jesús ha fracasado. Sin embargo, Jesús se hace compañero de camino y les enseña las Escrituras. Jesús nos acompaña siempre. En medio de nuestras dificultades y sufrimientos, en medio de nuestras angustias, Jesús camina con nosotros. Esta tiene que ser nuestra certeza, queridos hermanos. Pidamos pues, hermanos, al Señor un corazón atento, que nos dejemos sorprender por Jesús, incluso en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras angustias, que seamos conscientes, que crezcamos en esta conciencia de su presencia, que a pesar de las dificultades y oscuridades en nuestra vida, Jesús camina con nosotros. Él es el compañero de camino. Pidamos pues al Señor esa gracia de ser conscientes de su presencia en nuestro caminar del día a día. En segundo lugar, queridos hermanos, el resucitado recuerda a sus discípulos las promesas de la Sagrada Escritura y les invita a tener fe en las Sagradas Escrituras. Él se ha acercado a ellos para preguntarles qué vienen conversando por el camino. Se ve muy interesante. Y ellos se preocupan porque todos han ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, para celebrarla. Y se sorprenden de que este forastero no sepa qué ha pasado en Jerusalén esos días. Y ellos, con mucho pesar, recuerdan a Jesús, un profeta grande en obras y palabras, que pensábamos que iba a ser el liberador de Israel. Ellos se sienten defraudados en su esperanza. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron, lo arrestaron y lo mandaron crucificar. Están tristes por la muerte de su maestro, pero están desilusionados también. Y ante ello, se ciegan al testimonio de sus compañeros. Ciertamente, las mujeres han ido al sepulcro, han visto visiones de ángeles, les asegura que está resucitado y no escuchan los testimonios. Otros fueron al sepulcro y vieron tal cual le contaron las mujeres, pero a él no lo vieron. Y ya ves, 2 días que ha pasado todo esto. Están desilusionados en su esperanza mundana. Nosotros pensamos que iba a ser el liberador de Israel. Ellos pensaban en una liberación política simplemente. Y no, queridos hermanos, Jesús ha venido. La promesa de la Escritura es el Mesías siervo que viene a liberarnos del pecado. Y ciertamente, viviendo la fe, liberándonos del pecado, nos trae liberación social, económica, política, iluminado por la fe, claro está. Pero la misión de Jesús es esa liberación espiritual, para que a partir de esa liberación espiritual, nosotros como creyentes tengamos una respuesta, iluminar a la sociedad desde la fe, desde la palabra de Dios. Y así llevar el Evangelio a nuestros hermanos, la caridad de Cristo a los más pobres. Pero Él viene a liberarnos de esa esclavitud del pecado. Y por eso Jesús se toma su tiempo, es paciente con sus discípulos. Les llama la atención. Qué corchos son, qué necios y torpes. Les cuesta entender. Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. Y Jesús les expone las Escrituras desde Moisés hasta los profetas. Y con ello Jesús anima su esperanza de ese Mesías siervo, de ese liberador de Israel. También nosotros, queridos hermanos, como estos discípulos de Emaús, dejémonos sorprender por Jesús. Escuchemos su palabra e interpretemos la Sagrada Escritura a la luz del resucitado. No interpretaciones antojadizas, no interpretaciones meramente sociales, no, sino interpretaciones a la luz del resucitado, interpretaciones cristológicas. Solo así, interpretando la Sagrada Escritura a la luz del resucitado, tendremos fe en Él, reconociéndole como el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pidamos pues al Señor nos conceda esta fe en las Escrituras, que anime nuestra esperanza, porque Dios siempre cumple sus promesas. Que reconozcamos en Jesús al Salvador del mundo, que lo acojamos en nuestro corazón, para que así también nosotros nos animemos para anunciarle a los demás como el Salvador, como el Hijo de Dios, que viene a liberarnos del dominio del pecado, de la muerte y de Satanás. Y finalmente, queridos hermanos, el resucitado enseña a estos discípulos de Emaús a reconocerle en la fracción del pan. Qué interesante, queridos hermanos.
después de esta larga explicación, ¿no?, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y ya al llegar al pueblo, cerca del pueblo, Jesús hace ademán de seguir adelante. Y la oración de estos es hermosa. Quédate con nosotros, mira que atardece. Y el día se echa encima. Y no había alumbrado eléctrico. Entonces iba a seguir, este peregrino iba a seguir su camino a oscuras. Pero ellos tienen misericordia. Les ha cautivado algo. Y le invita, quédate con nosotros porque atardece. La noche se echa encima. Y llegando a la casa, a la finca, Jesús entra con ellos. Qué hermoso detalle. Y esta tiene que ser nuestra oración, queridos hermanos. Quédate, Jesús, con nosotros, quédate en nuestro corazón. Sentado a la mesa, Jesús va a realizar los signos eucarísticos. Toma el pan, hace la acción de gracias, los bendice, lo parte y se los da. Y nos dice la palabra que a ellos se les abren los ojos y lo reconocen. Pero Él desapareció. Qué importante. Ya al reconocer a Jesús, Él desaparece. Y esta es la fe, queridos hermanos. Reconocen a Jesús al partir el pan. Podemos decirlo así. El camino de Emaús es la primera misa del resucitado, una liturgia de la palabra y después la fracción del pan, la liturgia eucarística. Jesús les enseña a estos discípulos a reconocerle en la fracción del pan. Y también nosotros, queridos hermanos, en esta Pascua hemos de crecer nuestro amor a la Eucaristía, porque es Jesús Eucaristía, su presencia real. Él se ha quedado con nosotros y es la respuesta a esa petición de los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, Señor. Y Jesús se ha quedado presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y el alimento de la Eucaristía los fortalece. A pesar de que Emaús distaba 11 kilómetros de Jerusalén, un viaje de 3 horas y media a pie, pues a pesar de la noche, ellos, impactados por el encuentro con el resucitado, retornan a Jerusalén para contarle a sus amigos que era verdad, es verdad, Él ha resucitado. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros estamos llamados a ser como estos discípulos de Emaús, a reconocer a Jesús en la fracción del pan, a reconocerle como el Salvador, a reconocer su presencia en ese compartir, en esa Eucaristía que nos impulsa a compartir con nuestros hermanos, a ser solidarios con ellos, a realizar la caridad para con ellos. La Eucaristía nos impulsa a la misión, a que también nosotros anunciemos que Jesús está vivo y resucitado, que si eso implica desandar lo andado, que lo hagamos por amor a Jesús, en este hermoso encuentro, en la dicha del encuentro con el resucitado, pues que el Señor nos dé la fortaleza para anunciarle vivo y resucitado. Pidamos pues al Señor que nos conceda esta fe grande para reconocerle en la Eucaristía, en la fracción del pan, y que fortalecidos con la Eucaristía, también nosotros anunciemos a los demás que Él está vivo y resucitado. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque estás vivo y resucitado. Vives para siempre, para darnos vida eterna, para darnos tu gracia. Gracias, Jesús, porque tu amor es grande por cada uno de nosotros. Te pedimos, Jesús, que nos concedas crecer en esta conciencia de tu presencia, incluso en medio de nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestras dolencias, en medio de la enfermedad, en medio de las angustias, Jesús. Que no perdamos la fe, que no nos veamos defraudados en nuestra esperanza, que te reconozcamos en el camino de la vida, y si no, que no olvidemos esta certeza. Acércate a nosotros, Señor. Tú nos encuentras, tú te haces el encontradizo para que nosotros sigamos caminando con fortaleza. Renuévanos, Señor, para siempre reconocerte en el camino, para sentir tu presencia en el caminar de la vida, a pesar de las cosas negativas que nos puedan pasar. Que no perdamos esa conciencia, Jesús, esa conciencia que nos da la luz de tu resurrección. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas fe en las Sagradas Escrituras, que no nos veamos defraudados en nuestra esperanza, sino que más bien nos abandonemos en las manos de Dios Padre. Nos abandonemos en tus manos, porque tú eres el cumplimiento de la promesa. El Padre ha cumplido esa promesa de salvación en ti, y tú nos has prometido vida eterna. Estamos confiados en tu promesa, Jesús. Anima nuestra esperanza, que también nosotros
crezcamos en esta fe, que leyendo la Sagrada Escritura te reconozcamos como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que tenía que venir al mundo, como aquel que tenía que venir al mundo. Gracias, Jesús. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas también esta fe para reconocerte en la fracción del pan, que crezca nuestro amor a la Eucaristía, que fortalecidos con tu palabra podamos celebrar la Eucaristía y que fortalecidos por la Eucaristía desandemos lo andado, que anunciemos a nuestros hermanos que tú estás vivo y resucitado y vives para siempre para darnos esa vida eterna, esa vida de gracia. Por eso, Señor, acrecienta en nosotros este espíritu eucarístico y este espíritu caritativo, que animes en nosotros este espíritu misionero para que así anunciemos a todos nuestros hermanos que tú estás vivo, que nos has traído vida eterna y que te has quedado con nosotros en nuestro corazón, pero sobre todo en la Sagrada Eucaristía. Gracias, Jesús. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Les imparto la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pues quiero saludar especialmente a todos los catequistas en su día. Que sigan teniendo una feliz y santa Pascua de Resurrección. Pásenla en familia. Y si desean recibir la reflexión del Evangelio del día, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que activen la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.